Y hoy nos encontramos en Marcos capítulo 5. Vamos a leer del verso 1 al 20. Prepárate porque vamos a leer varios versículos. Pero esta es una historia extraordinaria que nos enseña acerca del poder de Jesucristo, un poder sobrenatural en el cual Él hace lo que para el ser humano es imposible. Y en este relato Jesús se encuentra con un hombre endemoniado en una región gentil. Y aunque nadie en su entorno podía atarlo, subyugarlo, sujetarlo, Jesús llega no solo a sujetarlo, sino a hacerlo libre. Estamos en Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20. ¿Lo tenemos? Amén. Dice aquí: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. ¿Cuántos eran? Como 2,000 cerdos. Y el hato se precipitó en el mar por un desempeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era lo que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Yo quiero hablarte esta mañana bajo el tema: necesito un poder mayor. Todos digan conmigo: necesito un poder mayor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias nuevamente por tu presencia. Gracias por tu palabra. Háblanos en este día. Ilumina nuestro entendimiento para poder comprender las verdades de las Escrituras y para poder poner en práctica lo que hoy vamos a recibir. No necesitamos más esfuerzo humano, no necesitamos más capacidad terrenal. Ocupamos un poder mayor. Eso solo viene de parte de ti. Háblanos en este día, lo pedimos en tu nombre. Todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar. Estamos en esta serie aprendiendo que Dios, por medio de Jesucristo, hace en nuestras vidas todas las cosas nuevas. Y esto es algo importante porque hay circunstancias o momentos en nuestras vidas en las cuales nos enfrentamos con cosas que son, humanamente hablando, insuperables. Nos enfrentamos con desafíos y pruebas que quizás nos dejan frustrados por nuestra falta de capacidad
de poder arreglarlo. No sé si eso te ha pasado en tu vida, quizá un desacuerdo en tu hogar, una circunstancia en tu familia, algo que ocurre, una enfermedad, algo que por todo tu deseo de cambiar, todo tu deseo de obtener mejoramiento, todo tu anhelo de ver un cambio, te sientes incapaz de poder hacer algo al respecto. Yo creo que todos como seres humanos nos podemos relacionar y reconocer que aunque Cristo vino a salvarnos y somos ahora hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios dicen amén? Eso no nos exime de experimentar dificultades y circunstancias que son por ocasiones más fuertes que nosotros. Y yo creo que aquí es importante entender que la obra completa de Jesucristo en nuestras vidas no es solo en ese momento de conversión y no es solo en ese momento futuro de glorificación, sino en el entremedio donde hay dificultades y pruebas. Cristo camina con nosotros y por medio del Espíritu Santo mora en nosotros, y en Él tenemos un poder mayor, un poder extraordinario para superar cosas que solitos no podríamos vencer. Yo creo que en esos momentos de frustración o de desesperación por no poder hacer algo y mejorar nuestra circunstancia, no poder curar una enfermedad, no poder restaurar una relación quebrantada, no poder arreglar un problema difícil, es importante en esos momentos reconocer que solo Dios puede cambiar, solo Dios puede intervenir, solo Dios puede sanar, solo Dios puede transformar, porque solo Dios tiene un poder incomparable e interminable. Solamente Jesús puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Y cuando llegamos a este relato de Marcos 5, nos encontramos con un hombre que necesitaba liberación. Estaba en una situación tan difícil que él no podía hacerse libre, los que le rodeaban no podían hacerlo libre. Es más, dice que por un tiempo pudieron atarlo, pero llegó a ser tan fuerte este hombre, tenía un poder extra normal, por no decir sobrenatural, donde él no podía ser dominado por nadie. Le ponían grillos en las manos y los desmenuzaba. Lo amarraban con cadenas en cuevas de sepulcros y las destruía del todo. Era más fuerte que los que le rodeaban, era más fuerte que el entorno. Este hombre estaba viviendo este tipo de circunstancia que aquellos que le rodeaban no sabían cómo abordar, no sabían cómo arreglar. Y sabes, antes de llegar a Marcos 5 y empezar a ver este tema, el escritor de este evangelio nos da en el contexto, en el capítulo 4, otro relato que se conecta de alguna manera u otra a este principio de que Jesús tiene un poder que otros no tienen. Jesús tiene una autoridad diferente, algo que terrenalmente hablando sus discípulos comenzaron a reconocer. Esto no es normal. No es normal que un hombre controle la naturaleza. No es normal que un hombre dé órdenes y demonios salgan fuera. Esto es algo sobrenatural. Y este tema del poder y la autoridad de Jesús comienza en el contexto, en un relato conectado, y lo encontramos en Marcos capítulo 4, un capítulo anterior, porque en Marcos capítulo 4 Jesucristo estaba enseñando a una multitud y a sus discípulos distintas parábolas, y las parábolas son historias de la Biblia que Jesucristo contaba, historias como de la vida común, historias bien sencillas que conllevan una profundidad espiritual. Y mientras Jesús contaba las parábolas, la gente lo escuchaba, los discípulos lo escuchaban y no entendían del todo lo que Jesús decía. Pero después de todo un día de enseñar, comenzó a anochecer y están por el mar de Galilea, y Jesús le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Entonces se meten en la barca y comienzan a cruzar el mar de Galilea, y en medio del proceso se va desatando una tormenta. Mientras venía la tormenta, dice Marcos que Jesús en la popa de la barca está durmiendo, mientras los discípulos se llenan de temor y comienzan a angustiarse y a llenarse de duda, y despiertan a Jesús y le dicen: Jesús, ¿que no tienes cuidado de nosotros? ¿Que no te interesa que podemos padecer? Y Jesucristo los mira y solamente voltea hacia los vientos y las olas y da una orden: calla, enmudece. Y dice la Biblia que hubo gran calma
y bonanza en todo aquel mar de Galilea. Todo se tranquilizó de repente y los discípulos, en lugar de celebrar, se llenaron de temor porque dijeron: esto no es normal. Y Marcos 4 concluye con ellos preguntando: ¿quién es este hombre que los vientos y las olas le obedecen? ¿Quién es este hombre que tiene autoridad sobre la creación? Entonces, desde el contexto de Marcos 5, un capítulo anterior, Marcos ya nos va enseñando que Jesús es diferente. Jesús tiene autoridad y poder sobre la creación. Pero ahora que llegamos al capítulo 5, Marcos nos sigue enseñando que no solo tiene Jesús autoridad y poder sobre la creación, sino que también tiene autoridad y poder sobre los ataques que vienen a nuestras vidas. Y aquí es donde entra la historia del endemoniado gadareno. Jesucristo se encuentra con este hombre que nadie podía sujetar, nadie podía libertar, y Jesucristo lo transforma y lo hace totalmente libre. Digamos que Cristo hace todas las cosas nuevas en su vida. Y yo quiero desafiar a alguien el día de hoy que se encuentre en una circunstancia que no sea necesariamente totalmente comparable a la de este hombre, pero que te puedas de alguna manera identificar y decir: yo también estoy pasando por algo difícil, que como ese hombre siento que no puedo arreglarlo solo, no puedo solucionarlo solo. Yo te quiero animar el día de hoy y decirte que Cristo no solo tiene el poder para salvarte, y no solo tiene el poder para bendecirte, tiene el poder para romper tus cadenas, y tiene el poder para sanar tus heridas, y tiene el poder para restaurar lo que el hombre dice ya no tiene reparación, ya no tiene esperanza, ya no tiene solución. Si tú y yo hacemos lo que hizo el endemoniado gadareno, tú y yo también podemos comprender: hay un poder mayor en Jesucristo para hacer lo que yo no puedo hacer. Lo primero que aprendemos en Marcos 5 es que si tú y yo queremos experimentar el poder mayor de Jesús en nuestras vidas, lo primero que debemos reconocer es: yo no puedo hacer esto solo. Yo no puedo hacer esto solo. Vuelve conmigo a Marcos 5, versículo 1, y mira a dónde llega Jesús. Dice: vinieron al otro lado del mar. Recuerda el contexto que te expliqué. Jesús cruzó el mar de Galilea con los discípulos, se desató una tormenta, calmó la tormenta, y los discípulos terminan preguntando: ¿quién es este hombre que el mar, las olas le obedecen? Luego dice Marcos 5:1: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Jesucristo cruza el mar de Galilea y llega a esta región, al sureste del mar de Galilea, y dice Marcos que entra a una tierra conocida como la región de los Gadarenos. Los eruditos nos dicen que esta es una ubicación imprecisa. No sabemos exactamente cuál era este lugar, pero sabemos que se encontraba en la región de Decápolis, al sureste del mar de Galilea. Y eso nos sirve para entender que cuando Jesús llega a la tierra de los Gadarenos, estaba, en otras palabras, en tierra de gentiles. Estaba en una región de no judíos. Y cuando Cristo llega, tan pronto que se baja de la barca, se le viene acercando inmediatamente un hombre endemoniado. Marcos nos dice que el hombre tenía mucho poder, no podía ser dominado, tenía muchísimos demonios. Sabemos que cuando Jesucristo echa fuera a los demonios le piden permiso de pasarse y tomar control de unos cerdos que estaban al lado. Y dice que tomaron control de 2,000 cerdos. En otras palabras, eran por lo menos 2,000 demonios que estaban poseyendo a este hombre. Entonces imagínate, Jesús está bajando de la barca y viene un hombre corriendo desnudo, porque este relato se cuenta en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y los otros evangelios nos dicen que estaba desnudo, estaba golpeándose, se autoinfligía dolor. Te puedes imaginar, Jesús se baja de la barca y viene este hombre gritando, corriendo con 2,000 demonios. ¿Cuántos saldrían corriendo por sus vidas? Entonces quiero que veas conmigo el verso 2, dice: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. Mira lo que dice Marcos. ¿De dónde salió? Esto parece una película de terror. De los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Mi primera pregunta es: ¿dónde estaban los discípulos? Porque por 20 versículos no aparecen los discípulos en Marcos 5
Algunos eruditos creen los discípulos estaban en la barca. ¿Y por qué se quedaron en la barca? Porque venía corriendo un endemoniado. Y porque cuando cruzaron el mar de Galilea, Jesús calmó la tempestad y dijeron: ¿quién es este hombre que el mar y los vientos le obedecen? O sea, los discípulos ya venían espantados con Jesús. Y al llegar a la playa, al este del mar de Galilea, se espantan doble con un endemoniado que viene corriendo. Y acá hay una lección importante. Yo creo que Marcos nos está enseñando paso por paso que todos en esta historia son limitados. Los discípulos no pueden hacer nada, se quedan en la barca. La comunidad de Decápolis y de tierra de los Gadarenos eran limitados porque lo ataban, pero él destruía las cadenas. Él era limitado porque estaba gritando y sufriendo siempre, dice Marcos, siempre, de día y de noche, gritaba y gemía. Los discípulos incapaces de hacer algo, la gente incapaz de hacer algo, sus vecinos incapaces de hacer algo y el propio hombre incapaz de hacer algo. Solo hay uno que tiene la autoridad de bajarse de la barca y enfrentar a un endemoniado y no salir corriendo cuando todos los demás salen corriendo. Su nombre es Jesucristo. Yo creo que Marcos nos está diciendo: cuando otros tienen temor, cuando otros huyen, cuando otros no saben cómo ayudarte, cuando tú mismo reconoces: yo no puedo hacer esto solo, yo no puedo solucionar esta situación, tienes que girar tu mirada y tu enfoque al único que calma tempestades, al único que calla tormentas y al único que echa fuera demonios. Tienes que girar tu enfoque a Jesucristo. Pero la verdad, iglesia, es que tú y yo vivimos en una cultura posmoderna que nos dice algo totalmente contrario. Vivimos en un mundo que nos dice: tú sí puedes, tú sí puedes. Tú puedes esforzarte, ceñirte los lomos, arremangarte y trabajar y ganarte lo que tú necesitas y ser feliz y adquirir el contentamiento y la satisfacción. Y no me malentiendas, yo creo que los temas de la superación humana y los temas de la habilidad humana tienen cierta verdad. El ser humano tiene una capacidad de proponerse proyectos de vida y objetivos y metas y lograrlos si se disciplina y se organiza para lograr aquello deseado. Sin embargo, aunque el hombre puede florecer y el hombre tiene habilidad, hay momentos como en la vida del endemoniado gadareno que tú y yo debemos reconocer: con 2000 demonios no me meto. Este problema me dejó estancado en la barca. Este problema no lo puedo atar con cadenas, porque por todas las cadenas y grillos que le ponga, los destruye de inmediato. Esto es más fuerte que yo. La transformación de Cristo en nuestras vidas comienza cuando hay una postura de humildad en alguien que reconoce: yo no puedo hacer esto solo. Yo no puedo arreglar mi matrimonio solo, yo no puedo arreglar mis problemas solo, yo no puedo transformar mi mentalidad y mi corazón y mis deseos y cuidar a mis hijos y sostener a mi hogar y ser un buen padre, buena madre, buen líder, buen cónyuge. Hay momentos en nuestra vida donde nos tenemos que dar cuenta: hay cosas que yo puedo hacer, hay cosas que yo puedo lograr, pero hay cosas que solo las puede hacer Jesucristo. Tú puedes enfrentar desafíos, tú puedes proponerte metas, pero cuando viene un hombre endemoniado con 2000 demonios, iglesia, ocupamos un poder mayor. Necesitamos algo más fuerte que nosotros. Y mira cómo Marcos se esfuerza a lujo de detalle para decirnos qué tan fuerte era este hombre. Qué tan fuerte era este hombre. Nota esto en el versículo 3. Este hombre del espíritu inmundo, dice el verso 3, tenía su morada, ¿dónde? En los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Marcos dice: este era un hombre poderoso, vivía en los sepulcros, y los sepulcros eran como cuevas donde ponían los cadáveres, lejos de la sociedad, lejos de la gente. Eran lugares poco deseables, eran lugares donde tú no vas a visitar, tú no vas a esos sitios. Allí es donde están los muertos. Entonces Jesucristo llega y sale corriendo este hombre
que sale de los sepulcros, moraba en los sepulcros y que nadie lo podía dominar. Y no solo eso, pero mira lo trágico y lo agonizante de su historia en el versículo 5. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. El hombre se lastimaba, el hombre estaba limitado. No sabemos, no conocemos su nombre, no conocemos su historia, desconocemos su trayectoria, no sabemos cómo llegó a este punto, pero el hecho de que estuviera endemoniado, poseído hasta este grado, nos implica que este hombre vivió cosas oscuras. No sabemos qué puertas abrió, qué cosas hizo, si jugó con las tinieblas. Es más, el Evangelio de Mateo nos dice que en realidad eran 2 endemoniados gadarenos los que vivían en aquellas cuevas de los sepulcros. Pero Marcos destaca a este muy probablemente por la cantidad de demonios que habían en él y por la fuerza que este hombre tenía. Nadie lo podía dominar. Y tienes que notar los detalles que nos enseñan lo difícil de la circunstancia de este hombre. Tienes que entender sus limitantes. En primer lugar, Marcos nos dice que por ser endemoniado gadareno de la región de Decápolis, era, en otras palabras, gentil. Ese es su primer limitante. El hombre era gentil. Y el hecho de que fuese gentil significa que él era de un pueblo inmundo. Para los judíos él no pertenecía al pacto, él no tenía cabida dentro de las promesas de Dios. Él era una persona que no pertenecía. Primer limitante. Número 2, el hombre estaba endemoniado, poseído por espíritus inmundos. Su mente no estaba cuerda, no tenía lucidez, no tenía dominio sobre su cuerpo, porque nuevamente tomaba piedras y se hería. Era un hombre totalmente descontrolado. Segundo limitante. Pero número 3, dice también Marcos que sale de los sepulcros y mora en los sepulcros. Y en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, Dios le dijo a su pueblo que los judíos no podían estar tocando cadáveres, no podían estar en esos lugares, porque un cadáver era algo inmundo, y si un judío tocaba un cadáver se contaminaba y tenía que proceder con un proceso de purificación. Entonces el hombre tenía este tercer limitante, que vivía en un entorno de inmundicia, vivía en un entorno de contaminación. Y número 4, cuando Cristo echa fuera los demonios poseen a cerdos. O sea que a su lado habían cerdos, y los cerdos eran animales inmundos, impuros. Dentro del sistema de animales judío había animales limpios y animales impuros, y este era un animal impuro. Entonces, si recapitulamos esto, tenemos a un hombre que nadie puede controlar, nadie puede ayudar, y que es en distintos niveles inmundo, impuro, que no puede cambiar su circunstancia. Cuando vemos algo tan devastante, una historia tan trágica de un hombre que estaba hundido en miseria, que la gente de Decápolis, que probablemente lo miraba desde lejos, decía: pobre hombre, y le tenían misericordia, pero también le tenían terror y temor. No lo querían enfrentar, no querían acercarse a él. Lo habían intentado, pero destruía las cadenas. Yo creo que Marcos nos detalla lo difícil de su circunstancia para motivarnos, porque si hay alguien en esta mañana que está pasando algo difícil, que cree por un momento que no hay esperanza, déjame recordarte que este hombre tenía 2000 demonios, y cuando Cristo llegó, todo cambió. Y si el día de hoy estás desanimado y dices: hermano, yo estoy pasando algo difícil, mínimo dale gracias a Dios que no tienes 2000 demonios. ¿Cuántos le dan gracias el día de hoy? Y si los tuvieras, no te pongas nervioso, Cristo puede ayudarte. Marcos nos presenta un relato de extremo, la historia más trágica, más devastadora, para instruir y animar nuestra fe y recordarnos que si Cristo lo pudo hacer por el endemoniado gadareno, ciertamente lo puede hacer por mí. Cuando Cristo llega, este hombre viene corriendo y se le acerca. Y dice la palabra de Dios, versículo 6: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Imagínatelo, el hombre está escondido en una cueva, en un sepulcro. Jesús llega a la playa, se va bajando del barco y el hombre lo ve.
y se viene corriendo a toda velocidad. Por eso los discípulos se quedaron en la barca. Y viene corriendo a toda velocidad. Y lo primero que hace el hombre, se postra ante Jesús. Si lo primero que trae cambio para que yo experimente el poder mayor y sobrenatural de Jesucristo es que yo reconozca mi incapacidad humana, es que yo me postre ante la presencia de Jesús, porque cuando yo me humillo ante Dios y reconozco: Dios, yo no puedo hacer esto solo, Jesús hace lo que ni yo o nadie más puede hacer por mí. Acá está la esperanza, iglesia, que cuando tú reconoces que no puedes y te humillas y quebrantas ante Dios, te encuentras con un Dios que sí puede. Cuando tú reconoces: yo no soy lo suficientemente fuerte, Jesús te recuerda: nada es más fuerte que yo. Nada es más fuerte que Jesús. Cuando el hombre vino y se postró ante Jesús, hizo lo correcto. Pero los eruditos nos ayudan a entender que este hombre poseído por estos demonios luchaba muy probablemente con un desorden de personalidad. Quizá habían momentos en su vida donde entraba en razón y en esos momentos gritaba, clamaba por ayuda: alguien ayúdeme, y se escuchaban los gritos desde el sepulcro, desde las cuevas, pero de repente los demonios tomaban el dominio de nuevo y su identidad, su voz se perdía. Y sabes, quizá tú y yo no estemos del todo relacionados con la circunstancia extrema de este hombre, pero hay algo que vemos, un reflejo del endemoniado gadareno en nosotros, que hay momentos donde tú y yo, si no hemos aprendido a confiar en Dios, si como los que le rodeaban tratamos con esfuerzos humanos de enredar nuestros problemas con cadenas, de poner grillos sobre las circunstancias difíciles para tranquilizarlas. Pero quiero decirte la verdad de la Biblia el día de hoy. Marcos nos está diciendo que los demonios son más fuertes que nosotros, y hay ataques y tentaciones que son más fuertes que nosotros, y hay circunstancias en nuestra vida que son más fuertes que nosotros. A veces tú y yo abrimos puertas a cosas, permitimos caer en tentaciones porque creemos no es más fuerte que yo puedo lidiar con esto, yo puedo pararme en la orilla y no voy a caer. Pero la realidad es que jugar con las tinieblas es prepararte para perder, porque Satanás y los demonios son más fuertes que nosotros. Alguien se opondría y diría: no, pastor, usted no entiende, yo levanto muchas pesas y leo mucha Biblia. Pero hay demonios que son más fuertes que tú y más fuertes que yo. Lo vemos en Marcos 5. Trataron de encadenarlo, trataron de atarlo, trataron de dominarlo y nadie podía. ¿Quién podía? O sea, hay cosas en tu vida, en mi vida, en tu hogar, en tus hijos, en mis hijos, que hemos permitido, hemos abierto puertas y que solo no podemos vencer. Necesitamos un poder mayor. Tú recordarás la historia en los evangelios de aquel padre con un hijo epiléptico, que dice la Biblia que cuando Jesús sube al monte de la transfiguración con algunos discípulos selectos, los demás quedan abajo. Y fíjate, unos capítulos anteriores Jesús les había dado autoridad y le dijo a sus discípulos: les doy autoridad para echar fuera demonios, les doy autoridad para sanar enfermos, les doy autoridad para demostrar señales y prodigios. Y ellos escucharon eso y se emocionaron y dijeron: wow, pues con esa palabra ya podemos hacer todo. Jesús nos dio autoridad, entonces vamos a ir echando fuera demonios y sanando enfermos ¿verdad? Y ya fui a la iglesia el domingo, entonces de lunes a sábado los demonios van a huir porque fui a la iglesia el domingo y porque diezmé y esta semana me porté muy bien, entonces los demonios tienen que huir. Pero hay demonios que son más fuertes que nosotros. Y dice la Biblia que cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, este padre trae a su hijo a los discípulos creyendo ellos tienen el mismo poder que su maestro, y les dice rogando: oren por mi hijo. Y ellos le empiezan a decir al espíritu inmundo: sal fuera, y el espíritu no sale. Dice: sal fuera, y el espíritu no sale. Y comienzan a declarar y decretar en el nombre de Jesús y el espíritu no sale. Y cuando Jesús desciende del monte de transfiguración, dice que cuando llega con ellos, el padre viene desesperado y le dice: Jesús, vine a tus discípulos para que echaran fuera este espíritu de mi hijo,
que lo arrastra, que lo lleva a las aguas para matarlo, que lo mete en el fuego. Y Jesús le pregunta: ¿desde cuándo tu hijo sufre con esto? Y el hombre le dice: desde muy pequeño, Jesús, y lo trae a tus discípulos, y tus discípulos no pudieron hacer nada. Y Jesús los mira así y les dice: ahorita van a ver, y voy a hablar con ustedes, pero primero voltea al Padre. Y el Padre le dice: Jesús, ¿puedes hacer algo? Y Jesús le dice: no, la pregunta no es si puedo hacer algo, yo soy el Todopoderoso, siempre puedo hacer algo. La pregunta es si tú crees. Y el Padre, en una de las respuestas más sinceras de la Biblia, le dice: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Creo, pero hay parte de mí que no cree. Y Jesús en ese momento hace libre a su hijo. Y luego separa a los discípulos, y ellos así cabizbajos le dicen: Jesús, pero usamos tu nombre y no salieron, y usamos el método correcto y dijimos amén, gloria a fuego 3 veces. Seguimos el patrón que tú nos instruiste y el demonio no salía. Y Jesús les dice: es que hay géneros que no salen más con ayuno y oración. Jesús les dice: hay demonios que son más fuertes que tú, hay luchas que son más fuertes que tú, y necesitas más de la presencia de Dios. Hay cosas que tú y yo podemos enfrentar, pero iglesia, hay cosas que nos van a dominar, que si no buscamos el poder mayor de Jesucristo, esas cosas nos van a arrastrar a la sombra, nos van a llevar a las tinieblas. La postura correcta no es intentar más en mis fuerzas humanas. La postura correcta no es desarrollar más habilidad terrenal. La postura correcta es lo que hizo el endemoniado gadareno cuando los discípulos están en la barca, cuando la iglesia ni siquiera ya te puede ayudar, cuando los que te rodean te han dado por ya perdido. Corre a los pies de Jesús y póstrate ante Cristo y dile: Cristo, no tengo a quién más ir, no tengo a quién más acudir, necesito un poder mayor, yo no puedo hacerlo solo. Y cuando el hombre se postró ante la presencia de Jesús, comenzaron a hablar los demonios. Y mira lo que dicen los demonios en el versículo 7: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué dijeron los demonios? ¿Cómo lo llamaron? Es que los demonios saben quién es Jesús, y los demonios respetan la autoridad. Yo quiero animar a alguien que al escuchar esta historia se ha confundido y cree que esta historia es una batalla entre el bien y el mal. Déjame decirte, aquí no hay batalla, Cristo ya venció. Esta no es una historia de demonios luchando contra Cristo y Cristo al final de sudar vence. No, a lo contrario, esta es una historia de un Cristo vencedor que llega a la playa en tierra de Gadarenos y que los demonios le ruegan a él: por favor, no nos eches fuera, no vengas a atormentarnos, porque tú y yo no debemos temer las tinieblas, debemos tener un temor reverente ante Jesús, porque Él es el Todopoderoso. Si tú te sientes abrumado por tu situación, abrumado por circunstancias, ¿cuántas veces en nuestra vida estamos atados en algo y el enemigo está susurrando en nuestra mente: nunca lo vas a vencer, nunca lo vas a superar, vas a vivir en un ciclo vicioso, vas a repetir los patrones tóxicos de tus antepasados? Pero creemos en un Cristo que en aquella cruz venció a la muerte, venció al pecado, venció a Satanás, dejó la tumba vacía, está sentado a la diestra del trono de Dios, y que los demonios siguen temblando ante su nombre y que le piden permiso para venir contra nosotros. ¿Qué te estoy diciendo? El día de hoy no hay ataque y no hay oposición que venga sobre tu vida en el cual Cristo no tenga soberanía. Él sigue siendo el Todopoderoso. La gente de Decápolis vivían ansiosos porque no sabían cómo dominar al gadareno, pero llega Jesús y los demonios se arrodillan. Llega Jesús y los demonios le piden permiso. ¿Qué quieres con nosotros? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Iglesia, los demonios atormentaban al hombre, pero llega el que echa fuera los demonios.
Iglesia, escúchame. El primer paso es reconocer: yo no puedo vencer esto. Y sí, Satanás tiene razón, esto es más fuerte que yo, pero esto no es más fuerte que mi Jesús. Esto es más grande que yo, pero esto no es más grande que mi Jesús. Las cadenas son demasiadas para mí, pero no son demasiadas para Jesús. El muro es muy alto para mí, pero no es demasiado alto para Jesús. A mí me puedes vencer, pero al resucitado no lo puedes vencer. Y si Él mora en mí, nada me puede detener. Yo quiero darle audacia, valentía, fe a alguien que llegó a la iglesia cabizbajo: pastor, el diablo me dio unas buenas esta semana. Pues prepárate, porque si te arrodillas ante Cristo, los demonios tiemblan. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Esta no es una batalla, esta no es una lucha. Cristo ya venció. Esta es una cuestión de dependencia en Dios. Y Cristo escucha. Y mira lo que dice el versículo 8. ¿Por qué le dijo esto el Espíritu? Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. En otras palabras, cuando Cristo sale de la barca y viene corriendo el demonio reconoce a Jesús, pero Jesús también reconoce al demonio. Y Jesús, desde que viene corriendo el endemoniado, ya le está hablando y le está diciendo: sal de él, espíritu inmundo. Y por eso cuando el hombre se arrodilla, el demonio no lo deja ni siquiera hablar. El demonio toma el control y le dice: Jesús, no me eches fuera, no vengas a atormentarme. O sea, el hombre estaba tan hundido, tan perdido, que hasta su identidad la había perdido. No podía hablar por sí mismo, no podía obrar por sí mismo. Quizá tú estás viendo a alguien en tu vida con algo similar. No le veo esperanza a esta persona, no la veo cambiando. Le hemos hablado, le hemos dicho, y no hay avance y no hay esperanza, como muchos miraban al endemoniado gadareno. Pero cuando Cristo llega, iglesia, siempre hay esperanza. Cuando Cristo llega, siempre hay oportunidad de transformación. Pero la clave no está en intentar más, la clave está en postrarme ante Jesús. Yo lo visualizo como de esta manera: es como que tú vengas y trates de levantar una pesa que humanamente es demasiado pesada. Por todo tu esfuerzo y todo tu sudor y toda tu entrega y pasión, no la vas a mover ni un centímetro. Lo que necesitas no es más esfuerzo, más intento. Lo que necesitas es que venga alguien con un poder mayor. Si yo vengo y trato de moverlo y no puedo, como mis hijos pequeños cuando tratan de alcanzar algo muy alto o mover algo muy pesado, pueden intentar, y ¿qué hacen? Se resbalan y se caen y se hieren y se lastiman, hasta que se detienen y en humildad reconocen: esto es demasiado alto, esto es demasiado pesado. Entonces, ¿qué hacen? ¡Papá! ¡Papá! Y luego viene papá y le dice: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No puedo alcanzar, no puedo agarrar, es demasiado pesado. Y papá interviene. Pero estaba pensando en esto cuando intervenimos en las vidas de nuestros hijos, porque a veces tus hijos están tratando de alcanzar algo que no pueden y lo tumban y hacen un tiradero. ¿Te ha pasado? Yo sé que a muchos quizás no, quizás solo en mi casa con mis hijos babilónicos, pero yo creo que en la mayoría de casas han pasado, que tus hijos van y tú les dices tantas veces: no lo hagas, no te metas ahí arriba, no trates de hacerlo, pide ayuda. Pero como nosotros, los hijos de Dios, tratamos de alcanzarlo solos. Y cuando se cae todo, los padres terrenales, ¿qué hacemos? Llegamos y nos abrumamos, porque a veces el tiradero que hacen nuestros hijos es irreparable. A veces quiebran algo que ya no tiene reparación, manchan algo que deja una mancha permanente. A veces el daño de nuestros hijos es irreparable. Y por eso los padres terrenales, cuando venimos a intervenir, a veces nos abrumamos. Pero nuestro Padre Celestial, Él nunca se abruma cuando pide su ayuda, porque no hay nada irreparable para Dios. Dios puede sacar manchas que parecían permanentes y hacer nuevo lo que estaba roto. Por eso cuando Cristo llega no se abruma, no dice: híjole, discípulos, vengan a ayudarme porque este tiene 2000, ocupamos 2000 cristianos llenos de temor de Dios para poder echar fuera este demonio. Jesús no se abruma, Jesús no se pone nervioso. Jesús no llama al Padre a revisar la cuenta y las inversiones del cielo. Jesús no ocupa a Siri que le recuerde las citas cuando Jesús
llega, no importa la mancha, el desastre, el tiradero, la herida, las cadenas o los demonios habidos y por haber, cuando llega Jesús, todo es posible. Todo es posible. La fuerza del creyente no está en intentar más. La fuerza del creyente está en postrarse ante uno que no tiene limitaciones. Por eso el apóstol Pablo escribe en Efesios 6, verso 10 al 11. Escucha lo que dice aquí de la batalla espiritual. El apóstol Pablo, él dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo dice: ¿cómo vences los ataques del diablo, sus acechanzas, sus planes y maquinaciones? Ocupas la fuerza de Jesús. Necesitas un poder mayor. Fortalécete en Jesús y en el poder de su fuerza, porque para Jesús no hay nada imposible. No hay nada demasiado difícil. No te desgastes en un esfuerzo inútil. Ve a aquel que es más fuerte que tú. Y cuando volvemos a Marcos 5, el demonio le dice: te conjuro por Dios que no me atormentes, verso 8, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y mira esto en el versículo 9. Y le preguntó, este es Jesús, ya está hablando con el demonio, y le pregunta al demonio: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Ahora imagínatelo. Los discípulos están allá grabando todo para el Instagram, y eso se va a ir viral. Eso va a ser tendencia en Twitter. Endemoniado, hashtag endemoniado gadareno. Los discípulos están ahí como espectadores. El hombre desnudo, herido, con un olor intolerable, con una fisonomía afectada, quizá huesos fuera del lugar, algo horrible, algo trágico, algo que personifica la miseria misma. Y Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y el hombre no puede ni responder su nombre, porque el demonio ya tomó control de su vida. Y el demonio dice, se va de singular a plural. Mira, dice: me llamo Legión, plural, porque somos muchos. ¿Te puedes imaginar hasta el cambio de voz? Me llamo Legión, y lo hablan 2000 demonios, porque somos muchos. Los discípulos ya estaban de vuelta. Ese hombre habló como 2000 voces, vámonos. Porque cuando las cosas se ponen así, tú y yo huimos, ¿sí? Esto es. Pero Jesús se queda ahí. Y el hombre dice: me llamo Legión. Y el nombre era significativo, porque Legión es un nombre militar romano, que significa un régimen de 5,000 a 6,000 hombres. Una legión era un régimen de 5,000 a 6,000 soldados militares. El demonio dice: me llamo Legión, porque el demonio está diciendo: esta es una lucha espiritual y este hombre ha perdido. Esta es una lucha espiritual y este hombre es terreno nuestro. Este hombre ha sido conquistado por las tinieblas. Algo aparentemente perdido, sin esperanza. Me llamo Legión, somos muchos. Pero Legión le rogó a Jesús en el verso 10. Iglesia, cuando tú te postras ante Jesús, cuando tú te humillas ante Jesús, Satanás ya no tiene armas para destruirte. El objetivo de Satanás es separarte de la presencia de Dios. El objetivo de Satanás es que prosperes en tu trabajo y prosperes en la tierra y prosperes en tierra de los vivientes, para que te alejes de Dios y te olvides de la buena mano que alimentó tu mesa y sustenta tu gozo y dio aliento a tus pulmones. El objetivo de Satanás es darte 1001 excusas para no venir, no orar, no leer, no intentar, no humillarte, no quebrantarte. 1001 justificaciones del por qué todos te odian, todos te aborrecen, nadie
nadie te quiere, nadie te ama, nadie te apoya, nadie te valida, nadie te reconoce. Pero cuando tú te cansas de estar cansado y te frustras de la perdición, y como el gadareno dices, con cadenas me voy corriendo, y te postras ante Jesús, aunque los demonios hablen, se van a sujetar. El objetivo de Satanás es separarte de la presencia de Dios, porque en la presencia de Jesús hay libertad. En la presencia de Jesús hay nueva vida. Y Legión comienza a rogar en el verso 10, y le rogaba mucho los demonios que hablaron con mucha autoridad, porque somos muchos. Luego comenzaron a rogar: por favor, no nos eches fuera, no nos saques de aquí, no nos envíes fuera de esta región, porque ese era su territorio. Verso 11: estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y ocurre algo súper extraordinario, verso 13: y luego Jesús les dio permiso. ¿Te imaginas esto? Lo que te tiene atormentado, lo que te tiene atado, lo que te está debilitando, le piden permiso a Jesús. Nos dejas ir no queremos que nos envíes al abismo, envíanos a esos cerdos. Y Jesús dice: está bien. Y se pasan a los cerdos, y muchos se preguntan por qué Jesús les daría permiso, por qué no los destruye. Yo creo que Jesús quería enseñarnos quién tiene la autoridad, quién tiene el poder. No hay nada que te sobrevino, no hay nada que te está pasando, y no hay nada que me pasará o me ha pasado a mí que sea más fuerte que la soberanía de Jesucristo. Jesucristo les da permiso, y en fin, esos cerdos van y se ahogan en el mar de Galilea, porque ese es el fin de la maldad, ese es el objetivo de Satanás. Lo que Satanás hizo con esos demonios en los cerdos es lo que quería hacer con el endemoniado gadareno, pero Cristo llegó, y esto es lo que te quiero enseñar. Mira qué poderoso es esto. Dice verso 14: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Verso 15: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. No pases esto por alto. Mira el testimonio y el poder del versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido. Ese es el poder de Jesús. Cuando Él llega, ya no soy adicto, era adicto. Ya no soy esclavo, era esclavo. Ya no estoy endemoniado, estaba endemoniado. Ya no estoy en cadenas, estaba en cadenas. Llegan la gente y se encuentran al que era el endemoniado. ¿Y cómo lo encuentran, iglesia? Vienen, y el que había sido atormentado por demonio y que había tenido la legión, lo hallaron sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. El hombre que lo habían visto descontrolado, en miseria, en tristeza, llegan y lo encuentran sentado, vestido, cuerdo, en su juicio cabal, hablando bien. Y yo creo que algunos de esos que lo juzgaron y lo trataron mal, hasta jugó con sus mentes y por un momento les hizo. Y les dijo: no se crean, eso es lo que yo era antes. Ya soy libre. Soy libre. Yo tengo varias preguntas. ¿De dónde salió la ropa? ¿De dónde salió la ropa? 2, ¿quién lo vistió? ¿Quién lo vistió? ¿Quién le enseñó a hablar? Porque para identificar que está en su juicio cabal estaba hablando. ¿Quién le enseñó a reincorporarse? Es que cuando llega Jesús,
donde no habían vestimentas, donde todo estaba vacío, donde había desorden y caos y donde había disonancia, viene Jesús y todo entra en armonía y todo encuentra su lugar. No porque yo levanté la pesa, no porque yo intenté más, sino porque me postré ante Jesús, vestido, hablando, transformado, renovado. Y acá viene lo más poderoso. Esto es extraordinario. Te quiero dejar aquí. Vimos en primer lugar que si tú quieres experimentar el poder mayor de Jesús, necesitas reconocer: yo no puedo hacer esto solo. Necesitas postrarte ante aquel que sí puede. Pero por último, necesitas aceptar tu nuevo propósito en Él. Mira lo que ocurre. Dice: y comenzaron a rogarle, verso 17, que se fuera de sus contornos. Los gentiles le tenían temor a Jesús, porque si ese endemoniado causaba terror, imagínate el que echó fuera a los demonios. La gente tenía miedo y le dice: Jesús, vete por favor, no te quedes aquí. Pero el que era endemoniado, dice el versículo 18: al entrar él en la barca, es Jesús, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. El endemoniado dice: lo que tú has hecho es tan bello, tan poderoso, no te vayas, no me dejes, quédate aquí conmigo. Yo quiero estar contigo todos los días de mi vida. Porque no sé si te ha pasado a ti, pero hay momentos que estás viviendo algo tan difícil en casa y luego vienes a la iglesia, sientes la presencia de Dios y sabes que al terminar el servicio tienes que volver a enfrentar ese problema en casa. Y a veces dices como que mejor me quedo en el servicio. Se siente más bonito aquí, que se extienda. Quisiera quedarme aquí en un entorno de paz, en algo hermoso. No sé si en alguna ocasión de tu vida has tenido la bendición de ir a un retiro espiritual. ¿Cuántos han hecho eso en alguna ocasión? Y cuando estás en ese retiro espiritual, cuando vas saliendo manejando a casa, hay un sentimiento como: no quisiera volver, porque estar solo en la presencia de Dios es tan hermoso. Y así se siente el endemoniado gadareno. Dice: eso es lo que yo era antes, Jesús, y me hiciste libre. Ya no quiero quedarme aquí en Decápolis. Me puedo ir contigo, me puedo subir en la barca, puedo ser uno de tus discípulos y te quiero dejar con esto. Jesús le da un nuevo propósito. Dice el verso 19: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido misericordia de ti. Jesús le dice: no te salvé para que te quedes en una banca, no te salvé para que te subas a una barca, te salvé para que vayas y testifiques. ¿Sabes por qué? Porque un testimonio genuino es irrefutable. Porque todos los de Decápolis ven al que estaba desnudo vestido, al que rompía cadenas tranquilo, al que gritaba de día y de noche con un juicio cabal y cuerdo. Y cuando lo ven dicen: tiene que haber un Dios. Ese Jesús es el Todopoderoso, porque un testimonio es irrefutable. Jesús le dijo: te salvé no para quedarte estancado, te salvé no solo para recibir bendiciones, te salvé para que todos sepan que yo soy quien digo que soy, y para que vayas y testifiques de la bondad y las obras de Dios. Y surge para mí una pregunta, iglesia. Cuando Jesús le dice: vete a tu casa, ¿a qué casa? ¿Viste? ¿A qué casa se va a ir si el hombre vivía en las cuevas de los sepulcros? ¿A qué casa? Su relación con su familia está destruida, porque por ser endemoniado, incluso cuando sus padres o familiares o conocidos quisieron abrazarlo esas primeras veces, los golpeaba, los hería, y llegó un punto donde ellos dijeron: mejor hagamos como que Él no existe, porque será más fácil. Pero Jesús dice: la redención no solo es para ti. Vete a tu casa, casa que ya no es tu casa, pero volverá a ser, porque yo restauro y hago todas las cosas nuevas. Vete a tu casa y vuelve a los tuyos. Alguien que lo crea. Ese familiar allá en mi país, ese familiar allá, esa herida que vienen 10, 15, 20 años, Dios la va a sanar, Dios va a restaurar, Dios lo va a redimir. Dios le dice: vuelve
a casa y vuelve a los tuyos y ve a Decápolis y testifica, y concluye el verso 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos, ¿quiénes? Todos se maravillaban, porque el que era endemoniado, el que se llamaba Legión, ahora tenía nuevo nombre. Y el que estaba poseído y gritaba de día y de noche, ahora publicaba las maravillas del Hijo de Dios. Iglesia, no necesitamos más esfuerzo humano, necesitamos el poder mayor de Jesús. Yo creo que hoy es un buen momento para correr a la playa y tirarnos a los pies de aquel que todo lo puede. Y yo te quiero desafiar que te pongas de pie, y este puede ser un momento para ti crucial, clave, donde tú vengas y le digas: Jesús, yo no puedo hacer esto,